Milei tras Milei, Netanyahu tras Netanyahu y barbaridad tras barbaridad como la que hemos visto. Necesitarán muchas más noticias sobre Begoña Gómez e inventarse muchas más relaciones completamente infundadas y muchos más jueces amigos que les admiten a trámite querellas absurdas como la de manos limpias para intentar remontar esto. El problema es que ya no les queda demasiado tiempo. Ese es su problema. Yo sé que estamos en campaña electoral y que el próximo 9 de junio hay elecciones europeas y que es importantísimo que todos vayamos a votar y que cada partido hace campaña no tanto como quiere, seguramente, sino como puede. Y ahí es donde, cuando uno hace lo que puede, es donde se ven y donde aparecen las mediocridades y miserias de algunos de los partidos políticos. En este vídeo vamos a hablar concretamente de la última, de la más reciente, y es lo que ha hecho Vox. No sé si puedo poner esta imagen en pantalla, la voy a poner un poco difuminada. Si la queréis ver, la tenéis en redes sociales, la tenéis en Twitter, en el propio Twitter de Abascal, porque lo ha subido él mismo, pero resulta que el líder de la extrema derecha, haciendo campaña, pues seguramente como puede, intentando llamar la atención de la manera más perversa y lamentable posible y reduciendo el nivel del debate político al subsuelo, aunque también os digo que vamos a esperar del líder de un partido que el otro día intentó reventar a gritos y a insultos, llamando sudaca, pisarelo y otras cosas peores a los diputados mientras iban votando a favor de la ley de amnistía, levantándose, señalando qué íbamos a esperar del líder de un partido como este. Bueno, pues resulta que este tipo ha hecho lo siguiente. Ha puesto un tuit diciendo: aquí vemos a un aliado de Sánchez pidiendo que le premien como ha premiado por lo mismo a todos sus aliados. Y pone esta fotografía, que ahora la estáis viendo un poco censurada, pero es, citando un tuit que dice: un político conservador y antiislámico es apuñalado durante una manifestación en Alemania. Y es un atentado que ha ocurrido en Alemania en el que una persona con un cuchillo, que es lo que estoy censurando ahora mismo, y ha apuñalado a un político ultraderechista alemán, antiislámico, militante radical antiislámico, y el tipo este pues lo ha apuñalado, y hay un vídeo infame en el que se ve cómo todo ocurre. Bueno, pues Santiago Abascal decide que esto que ha ocurrido en Alemania es buena idea cogerlo, hacer una captura y trasladarlo a nuestro país para de alguna manera intentar relacionar a esta persona con Pedro Sánchez. Y pone: aquí vemos a un aliado de Sánchez pidiendo que le premien como ha premiado por lo mismo a todos sus aliados. Es decir, un ejercicio de malabarismo lamentable, o sea, triste para nuestra democracia, en el que intentan poner, bueno, ya lo han intentado todo, ¿no? Poner a Pedro Sánchez al lado de ETA, poner a Pedro Sánchez al lado de Hamás y ahora poner a Pedro Sánchez al lado incluso de un tipo que saca un cuchillo en Alemania y hace lo que ha hecho. El nivel es completamente lamentable, está por los suelos. Y esto Santiago Abascal, lejos de pensar que va a movilizar a su electorado, igual, no sé, entre los que van a votar esa opción también de derechas, de ultraderecha, que es la de Alvise, y la que va a votar a Vox, pues igual consiguen ahí establecer algún tipo de disputa en torno al voto racista, antiislámico, y que dice que Pedro Sánchez es ETA y Hamás. Pero realmente lo que está consiguiendo Pedro Sánchez aquí, y lo sabéis vosotros, y lo sé yo, y ahora lo vamos a ver en las encuestas que está viendo, que son bastante duras para la derecha, también os tengo que decir, viniendo de donde venían, pero bueno, enseguida lo vemos, le está haciendo un favor realmente a la movilización de un electorado de izquierdas. Porque apuesto a que muchos de lo que estáis viendo, esta barbaridad, y todas las que la han precedido, desde que vino Javier Milei amparado por Abascal a decir las cosas que dijo aquí, y de manera sistemática a la derecha y junto a Feijóo, ahora hablaremos de Feijóo y el Partido Popular, se pusieron del lado de Milei y de Santiago Abascal. Ahora con el asunto de Israel, bueno, pues con Santiago Abascal yendo precisamente un día después de que Israel bombardease un campo de refugiados en el que había niños que murieron quemados. Y va a hacerse una foto con Netanyahu, y el Partido Popular una vez más tiene que posicionarse respecto de una cosa que ha hecho, en este caso, el partido de extrema derecha, y así constantemente, llegando a este ridículo infame de poner una imagen, una captura del vídeo de este tipo terrorista que ha apuñalado a una persona. Eso lo único que hace es enseñarle a los españoles lo que tienen enfrente. Y lo que hace es confirmar una cosa que ya existe en nuestro país, que es el miedo que dais. Y que la gente, por fortuna, decir mucho, no, en defensa de España os tiene miedo, España no os soporta. Y si el pasado 23 de julio de 2023, las elecciones generales, Feijóo no gobernó, no fue porque no quisiera, sino porque os tenía a vosotros al lado, y vosotros también os pensabais que ibais a ser, tú, Santiago Abascal, concretamente, vicepresidente de España. Salvamos una buena,
salvamos una buena el 23 de julio, pero pensabas que ibas a ser vicepresidente de España. Y Feijóo tenía asumido también que con tal de gobernar te iba a hacer el vicepresidente de España y virrey del protectorado de donde fuese, con tal de poder gobernar. Eso lo sabíamos todos. Y como lo sabíamos todos los españoles y los meses previos a las elecciones del 23J, los españoles fuimos viendo lo que hacíais allá donde gobernabais, en los municipios, en las autonomías, y lo hemos seguido viendo, contra las leyes de memoria histórica, bajar de los impuestos a los más ricos, prohibir obras de teatro, prohibir películas de animación de chavales porque sale un beso entre dos mujeres, tonterías de este tipo. Y lo que habéis enseñado a los españoles, no lo habéis enseñado, se lo habéis confirmado, es que sois gente que da miedo. Y que cuanto más lejos del poder y de las instituciones, mejor para nuestro país. Así que un verdadero voto patriota, en todo caso, es contra esto, contra esta antipolítica de la relación más chusca como la que vemos aquí. El Partido Socialista ha dicho que estudiará acciones legales contra Abascal por asegurar que Sánchez es aliado del atacante de Mannheim, Alemania. El PSOE ha anunciado este viernes que estudia emprender acciones legales contra el líder de Vox, Santiago Abascal, por asegurar en un mensaje publicado en redes sociales que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, es aliado del hombre armado con un cuchillo que ha herido a 6 personas, entre ellas un agente de policía, durante un acto ultraderechista e islamófobo en un mercado de la ciudad alemana de Mannheim. Fuentes del PSOE han señalado que el mensaje de Abascal ha sobrepasado todos los límites en la ética y la política, denunciando que Vox es un partido que se sitúa en las lindes de la democracia. No vamos a permitir ni un solo exabrupto ultra más, han sentenciado a los socialistas, que también han adelantado que acudirán a la justicia para defender la buena política. Abascal publicó en la red social X un mensaje con la imagen del atacante en Mannheim, como habéis visto, ahora censura, pero lo podéis ver en sus redes sociales si queréis, con un cuchillo en la que escribía: aquí vemos a un aliado de Sánchez, bla bla bla. Desde el PSOE también han exigido, y ahora vamos con este asunto, al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que condene con urgencia estos comportamientos de Vox, a la vez que le ha reclamado que rompa todos sus gobiernos compartidos con los ultras en comunidades autónomas y ayuntamientos. Spoiler, no lo van a hacer. Pediremos amparo a la justicia las veces que sean necesarias para que esta forma de expresarse a través de las palancas del odio y la difamación sean marginales, han reiterado las fuentes. En esta línea se ha pronunciado la ministra de Educación y portavoz del gobierno, Pilar Alegría. Estos son sus aliados, señor Feijóo: odio, odio y más odio. ¿Qué más necesita para romper con ellos?, ha escrito en redes sociales. Y para el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, Abascal acaba de cruzar un límite intolerable. Uno más. pues eso, uno más. Tampoco es que sea novedad esto. La internacional ultra es un peligro para la convivencia. Envenenan todo con odio, ha escrito en X, para después añadir: señor Feijóo, algo que decir a sus compañeros de viaje y gobierno. Aquí la estrategia del Partido Socialista parece que está bastante clara y me parece la adecuada, que es decir, vale, estamos acostumbrados a que la ultraderecha, que Santiago Abascal en concreto, haga cosas de estas. De hecho, ahora vamos a ver algún que otro vídeo recordando las cosas que ha dicho hace poco. Pero la cosa es, ¿qué pasa con el Partido Popular? ¿Por qué el Partido Popular está arrimando el hombro constantemente con la ultraderecha y cuando viene Milei a un acto de Abascal, el Partido Popular a quién apoya? A Milei en lugar de nuestro gobierno. ¿A quién apoya cuando se trata de elegir entre Israel o el gobierno de Israel mejor de Netanyahu y el gobierno de España? Por supuesto, elige Israel. Y estos días vengo bromeando yo con una cosa que parece hipérbole, pero que no lo es tanto. Solamente porque es ciencia ficción, pero es que el día a día ya en España, de política española, a mí, ¿qué queréis que os diga? Me parece un poco de ciencia ficción, pero vengo diciendo estos días. Si en un momento nos invaden los alienígenas, es que el Partido Popular va con los alienígenas. Se van con el marciano, si el marciano asegura, por supuesto, que está en contra de Pedro Sánchez. Porque ese es el nivel, con Milei, con Netanyahu, también con los alienígenas, siempre y cuando Milei esté en contra de Sánchez, que Netanyahu esté en contra de Sánchez, por supuesto. Ya habéis visto los tuits del ministro de Exteriores de Israel mencionando al final de los tuits donde amenazan a España con dañarla, mencionando literalmente a Alberto Núñez Feijóo y a Santiago Abascal, y pues también, si viniesen los aliens, si viniese el marciano de Marte, pues también no estarían contra Pedro Sánchez y el Partido Popular estarían con él. Eso es lo delirante de esta oposición, que no es una oposición que piensa en el país, sino que es una oposición ombliguista, que piensa en sí mismo, solamente se mira en el espejo para decirse lo guapo que es, no para verse las miserias, porque tienen unas cuantas, y hacen lo que sea con tal de ir contra el presidente del gobierno. Pero ahí el problema, como decía, lo tiene el Partido Popular, porque están haciendo seguidismo, os decía, de Milei, de Netanyahu y ahora estas barbaridades. Y van a justificar que Santiago Abascal ponga estas imágenes. No la voy a volver a poner porque no la quiero volver a censurar, pero es que es una barbaridad. Y el Partido Popular de perfil, y gobernando, por cierto, en todas las comunidades autónomas y municipios donde han pedido. Recordad que Feijóo dijo que él venía aquí a hablar de moderación, a no gobernar con la extrema derecha,
y ha hecho todo lo contrario. Ha sido él el gran muñidor de la posibilidad de que se repita "me gusta la fruta" constantemente para llamar hijo de puta al presidente del gobierno, que se utilice el tiquete bote chapote en una campaña electoral, y el que justifica y ampara todos los gobiernos con la extrema derecha en todas las comunidades autónomas donde han podido, con estos señores dentro de sus gobiernos. ¿Los van a romper? Pues claro que no los van a romper, porque son lo que son. Bueno, pero, como os decía, esto de Milei no fue lo único que ha dicho Abascal recientemente, y es que su forma de hacer política, encarado a las europeas, pues es lo que genera un rechazo generalizado en nuestro país, por fortuna. Y es que en ese debate que hubo, esa aquelarre ultraderechista que montaron aquí en Madrid, en el que vino Milei, claro, Milei se llevó todas las miradas, eclipsó al resto de discursos de extrema derecha que, claro, o sea, no eran menos inocentes por ello, solamente es que, claro, al lado de Milei insultando a la mujer del presidente del gobierno, todo lo demás decayó y se silenció. Pero es que Santiago Abascal en aquel mitin dijo lo siguiente. Y los inmigrantes ilegales. Y así todos los días. Y así todos los meses. Hasta que no echemos a este gobierno. La pregunta es, ¿cómo es posible que no les hayamos echado a patadas, que no les hayamos corrido a gorrazos recordando todas estas barbaridades, todas estas tropelías, las que han cometido, las que cometen y las que están por cometer? ¿Cómo no hemos echado a este gobierno a patadas? ¿Cómo no hemos corrido a gorrazos recordando todas las barbaridades que han cometido y que están por cometer? Esto es el partido de extrema derecha español diciendo, bueno, siguiendo su estela de declaraciones, como recordad cuando fue Abascal a Argentina, no Milei a España, sino Abascal a Argentina, y dijo que había que colgar, que algún día los españoles querrían colgar de los pies al presidente del gobierno. También le costó unos días a Feijóo rechazar las palabras de su socio preferente en absolutamente todos los sitios. Después, oye, se ponen estupendos con Bildu. Oh, Bildu, terroristas. O sea, si hubiese unas declaraciones de Arnaldo Otegi mañana diciendo que a Abascal o que a Feijóo había que colgarles de los pies, imaginad la que se habría liado. Bueno, habrían ilegalizado Bildu al día siguiente. Pero sin embargo lo hace aquí Abascal y no pasa absolutamente nada. Bueno, pues de lo creador de hay que colgar de los pies al presidente del gobierno, hace unos escasos días dijo, antes de que hablase Milei y dijese su barbaridad por excelencia, su célebre barbaridad, dijo que había que correr al gobierno a gorrazos y sacarlo a patadas. Y yo, claro, al mono de este señor de extrema derecha, acomplejado con sus propios resultados, le recordaría una cosa. Y es que a los gobiernos, y esto lo tiene que saber en el fondo, porque si no ahora sería vicepresidente de un gobierno, pero es que a los gobiernos no se les saca a patadas, ni a gorrazos. A los gobiernos se les saca en las urnas, por lo menos en nuestro país, por lo menos mientras haya democracia, cosa que a ti ya sé que te aterra un poco porque implica escuchar a los españoles, a ese pueblo al que tanto reivindicas pero realmente tanto odias. Y hay que escuchar a los españoles, que se expresan en las urnas. Y la última vez que se expresaron en las urnas, por mucho que ahora gocéis de una amnesia selectiva respecto a los resultados electorales y repitáis junto a vuestro colega Feijóo que se repitan elecciones casi constantemente, aunque se os olvide, los españoles ya votamos hace menos de un año. Votamos el 23 de julio. Hace bastante menos de un año. Y los resultados fueron muy claros. Con vosotros concretamente, lo recuerdo, por si no los tienen presentes, seguro que sí, porque fue una buena opción. Pero los resultados fueron 19 diputados menos para el partido de extrema derecha de Santiago Abascal, 19 diputados menos y casi 700.000 votos menos para Vox. Y eso es lo relevante. Y con esos resultados tú no sacas ni a patadas, ni a gorrazos, ni a votos, que es lo relevante en este país. Porque por mucho que te fastidie, vivimos en una democracia. Y ese es vuestro problema. Entonces por eso están ahí diciendo a patadas, a gorrazos, colgar de los pies, yendo a Ferraz a manifestarse. Estuvieron manifestándose el otro día justo con la aprobación de la ley de amnistía, definitivamente. Ahí estaba. La extrema derecha llamó a la movilización una vez más. Era el día 210, si no me equivoco, de manifestación delante de Ferraz. Hay que tener callo, Callo no en los pies ni en las manos, por supuesto, sino la vergüenza ajena de tanto ejercerla. Porque la vergüenza ajena en las manifestaciones delante de Ferraz ha sido una cosa tremenda. Pero una vez más, entroncaba esas manifestaciones, concentraciones, más bien reuniones de un grupo de petanca, que es el número de gente que hay recientemente en esas manifestaciones. Lo que subyace ahí y lo que se lee entre líneas es el rechazo frontal a la voluntad de los españoles expresada en las urnas. Y es su voluntad de poder, de haber nacido con el poder debajo del brazo y no soportar que haya gente progresista, que haya gente de izquierdas que les haya arrebatado ese poder y no se lo ha arrebatado por la fuerza, como hacen ellos o como hicieron ellos históricamente en el siglo XX y como les gustaría volver a hacer ahora, sino que lo han hecho a través de las urnas. Eso es lo que no pueden soportar. Bueno, pues una vez más, en la línea de correr a patadas, a gorrazos
colgar de los pies. Y ahora el tuit infame, el que no voy a volver a poner la foto, pero diciendo que Sánchez es amigo de los terroristas y poniendo una foto de un atentado en Europa. ¿Y todo esto en qué se concreta, amigos y amigas? Pues vamos a lo relevante. Vamos a los resultados de las elecciones, a los posibles resultados de las elecciones según las encuestas. Esta encuesta que recopila aquí Electomanía es una encuesta de Metroscopia para Europa, para las elecciones europeas de The Objective. O sea, se lo han hecho para The Objective. No es precisamente nuestro medio por excelencia, al que más cariño le tengamos, pero Metroscopia, pues mira, hace su trabajo, a veces se acerca más, a veces menos. El 23J nos acercaron demasiado. Pero fijaos cómo tienen que estar las cosas para que los resultados estén así. Y esto es lo relevante de este asunto. Quedaos con esto. ¿Qué va a pasar en las elecciones europeas? Bueno, pues atención a esta encuesta. Partido Popular, 33% entre 22 y 23 escaños. El Partido Socialista, entre 21 y 22. Es decir, según las encuestas, para medios precisamente no afines al gobierno ni al Partido Socialista, hay ahora mismo una diferencia de apenas un escaño entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Hace unos meses, no demasiado, hace 5 o 6 meses, las encuestas que había para las elecciones europeas eran completamente distintas. Le daban una ventaja al Partido Popular de casi 10 puntos porcentuales y de unos cuantos más escaños. Y ahora, sin embargo, porque cagada tras cagada, milei tras milei, Netanyahu tras Netanyahu y barbaridad tras barbaridad, como la que hemos visto que ha hecho Vox ahora recientemente, el Partido Popular, sin saber reaccionar y yendo siempre a remolque de la extrema derecha en nuestro país, ha llegado un momento de situarse en una posición pues muy cercana al Partido Socialista, a pesar de haber mantenido su ventaja. Necesitarán muchas más noticias sobre Begoña Gómez e inventarse muchas más relaciones completamente infundadas y muchos más jueces amigos que les admiten a trámite querellas absurdas como la de Manos Limpias para intentar remontar esto. El problema es que ya no les queda demasiado tiempo. Ese es su problema. Y resulta, pues eso, es que los números son duros. Un escaño solamente se diferencia. En Vox, como veis, un 10%, entre 6 y 7 escaños. Sumar tendría entre 3 y 4. Es un resultado bastante pobre para Sumar. Entraría igual si sacan 4 el diputado de Izquierda Unida. Ahora República, que son Esquerra Republicana, Bildu y demás, 3 diputados. Está bastante bien, creo que mantienen. Podemos entrarían separados de Sumar con 2 diputados, es decir, una distancia bastante corta de lo que saca Sumar. Irene Montero sería eurodiputada. Se acabó la fiesta, que es el partido que ha montado Alvise Pérez. 2 eurodiputados, que es una entrada bastante fuerte. Junts se supone que 1, el PNV también sacaría 1 y Ciudadanos, bueno, proceso de extinción. Pero aquí tenemos este resultado, aquí tenemos este posible resultado que acerca mucho al Partido Socialista al Partido Popular, y es como tenéis un problemón. O sea, porque aquí, si sumáis lo que suma el PSOE, más Podemos, más Sumar, más ahora República, que es republicana, más Junts, más el PNV, es decir, la mayoría de gobierno actual, siguen sumando la mayoría absoluta, y el Partido Popular y Vox pues se quedan con bastante menos de la mayoría absoluta, que aquí no es relevante porque la mayoría absoluta, el Parlamento Europeo, tiene que ver con las mayorías que sacan en otros países. Pero a nivel de resultados español, pues es bastante interesante, porque después de toda la matraca que han dado, la amnistía, los indultos, se acaba España, presidente mentiroso, Begoña Gómez, como os decía, tendrán que sacar bastante más noticias de Begoña Gómez. El resultado es este. Hombre, pues la estrategia les está yendo mal. Y esto según The Objective. Estos son los resultados que hubo, para que los recordemos aquí, de las elecciones europeas de las últimas, que fueron en 2019. Recordad que fueron elecciones europeas que se votaron al mismo tiempo que las elecciones autonómicas y las municipales. Es decir, hubo 3 elecciones al mismo tiempo. Y en aquellas elecciones el Partido Popular de Pablo Casado le dieron un varapalo tremendo. Le sacó 8 diputados el PSOE, pero un 10% del voto. Como veis aquí, sacó el PSOE un 32% de voto y el Partido Popular sacó un 20% de voto. Es decir, le superó con un 12% de voto el Partido Socialista al Partido Popular de Pablo Casado en aquel momento. Fue un ostión en toda regla del Partido Popular. En aquel momento en el que estaba Pablo Casado llamando felón a Pedro Sánchez. Es que esto viene de lejos, maldita sea. Viene de lejos esto. Felón, amigo de terroristas, traidor, gobierno ilegítimo. Bueno, pues en aquel momento 12 puntos porcentuales le sacó el Partido Socialista al Partido Popular. Alucinante. Alucinante el estilo que se dio el Partido Popular. Ciudadanos sacó 7, todavía existían, Podemos 6, Vox tenía 3, o sea, han mejorado sus resultados Vox, ahora Repúblicas 3 también, Junts 2, el PNV 1, bueno,
así estaba el Parlamento, los resultados electorales por aquel entonces. El Partido Popular aspiraba, y era ese su sueño dorado para estas elecciones europeas del 2024, lograr un resultado parecido pero cambiando las tornas, es decir, que el Partido Popular lograse superar por más de un 10% de voto al Partido Socialista. Y por eso lo planteaban como esto va a ser un plebiscito, Sánchez o Feijóo, Sánchez o España, las tonterías estas que les gustan decir. Bueno, empezaron así hace unos meses. Los resultados de las encuestas le decían que igual podía ser que le sacasen bastante ventaja, pero mes a mes, semana a semana y día a día y cagada tras cagada, más bien del Partido Popular, lo que ha implicado finalmente es que el resultado tenga más que ver con esto, es decir, con un empate que con esto, que es lo que ellos deseaban. Al revés, el Partido Popular por encima del Partido Socialista. Y a alguien le extraña. Aquí recuerdo este tuit de Silvia Charrondo. Pone: un gobierno genocida, el gobierno de Israel, amenaza a España y Linca menciona a los líderes de la oposición. Así estamos. Y es lo que os comentaba yo antes. Que es que al lado de quien se pudiesen poner, evidentemente, del malo de la película, el que se pudiesen poner el Partido Popular y Vox, lo han hecho. Y aquí tenéis al ministro de Exteriores de Israel, como os decía antes, mencionando a Núñez Feijóo y a Santiago Abascal en un tuit en el que está, pues básicamente cargando contra nuestro país. Y ahora vamos a ver aquí a Zapatero, pues diciéndole alguna que otra cosilla a la internacional reaccionaria que tanto estamos sufriendo y que parece que tan mal se les está dando las elecciones. A la democracia. Sabemos lo que cuesta la Unión Europea y su construcción porque nos ha costado mucho luchar, porque muchos han quedado en el camino luchando por la Europa democrática y por la España democrática. Muchos que estuvieron en nuestras filas. Y esa lealtad la hemos visto en el gobierno y en la oposición. Yo me siento muy orgulloso del Partido Socialista, que cuando ha sido oposición en España y gobernaba el PP, jamás ha ido a Europa, allí a Bruselas, a quejarse, a cizañar, a enredar, a protestar del gobierno de España, a poner palos en la rueda. Jamás lo ha hecho un líder del Partido Socialista cuando era oposición. Patriotas. Patriotas es defender siempre a España, cuando estás en el gobierno y cuando estás en la oposición. Y no eres patriota si estás en la oposición y vas a denunciar al gobierno de España. Están con los fondos europeos, hombre, y Feijóo. Bueno. Feijóo dijo ayer, me parece que ayer dijo, que la amnistía era el acta de defunción del PSOE. La amnistía es el acta de defunción de la hipocresía y de la mentira de la derecha y del Partido Popular, que si hubiera podido pactar con los nacionalistas lo hubiera hecho. Tienen que tener un mínimo de coherencia. Pero vamos a ver, ¿están a favor o no de los fondos europeos? Porque están diciendo, ahora dijo el señor Feijóo, que fue lo más preocupante que le he oído en estos últimos días, que era terrible porque se había endeudado Europa 750.000 millones. Toda Europa. Amigo, pero cuando nos tuvimos que endeudar para pagar los 55.000 millones de euros a la banca, ahí no dijeron nada. Ahí no dijeron nada. Ahí lo hicieron encantados de la vida. Para saquear a Castilla-La Mancha. Como no tienen nada que decir en Europa, porque han sido desleales, y porque están ahí con la extrema derecha, que un día sí y otro también, pues tienen que hablar de Pedro Sánchez, y de Pedro Sánchez, cuando no de Begoña. Qué poco coraje democrático, qué poco coraje democrático. Y todo el día hablando de la libertad. Es la educación lo que nos hace libres, es la cultura lo que nos hace libres, es la solidaridad lo que nos hace libres, es la justicia lo que nos hace libres. Porque descalificar, insultar y mentir no es ser libres, es ser esclavos. Esclavos del odio y esclavos de la ira. ¿Qué diferencia Zapatero de otros expresidentes del Partido Socialista, no?
Felipe González. Bueno, en fin. Me gustaría leeros en los comentarios qué opináis sobre la infame fotografía que ha subido Santiago Abascal, sobre lo que estamos escuchando ahora Zapatero y sobre todo el resultado que se augura para las elecciones europeas. Está por ver, evidentemente. Se tienen que abrir las urnas y se tienen que votar. No nos adelantemos. Pero la tendencia está clara. El Partido Popular pensaba que iba a irle mucho mejor, pero se han ido encontrando por el camino con torpedos como este de Santiago Abascal constantes que no han sabido gestionar en absoluto bien. ¿Cuál creéis que será el resultado definitivo y por qué no entienden de una vez por todas en el Partido Popular que esto, muy lejos de beneficiarle, les perjudica de manera absoluta? Pero bueno, seguramente es que son rehenes precisamente de esta gente y no pueden hacer por eso absolutamente nada. Bueno, os leo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.